Las 1001 noches. Historia de un pescador. Érase un pescador viejísimo y tan pobre que apenas ganaba para mantener a su esposa y a sus 3 hijos. Cierto día, después de haber echado sus redes inútilmente por 2 veces, sintió gran placer al notar que a la tercera pesaba de tal modo la red que a duras penas podía tirar de ella hasta la orilla. Pero ¿cuál sería su desencanto viendo que solo había pescado cascajo, piedras y el esqueleto de un asno? Rezó una fervorosa plegaria, echó las redes por 4ª vez y cuando las hubo sacado a la playa observó con sorpresa que contenían una copa de bronce cuidadosamente cerrada y con un sello. Bueno, se dijo, la venderé al fundidor y con su producto compraré una medida de trigo. Tomó su cuchillo y tras no poco trabajo logró romper el sello y destapar la copa. La volvió boca abajo, pero no salió nada. Entonces se la acercó a los ojos y mientras miraba atentamente a su fondo, salió una columna de humo densísimo que se elevó hasta las nubes y extendiéndose sobre el mar y las montañas, formó un negro nubarrón. Cuando todo el humo salió de la copa, apareció un genio cuya estatura era 2 o 3 veces mayor que la de un gigante. Al ver aquel monstruo, el pescador horrorizado quiso huir, pero el miedo le dejó como petrificado en la playa. «Salomón, gran profeta de Dios», exclamó el genio, «perdóname, jamás me opondré a tu voluntad y tus órdenes serán puntualmente obedecidas». «¿Qué es lo que decís, espíritu soberbio?», replicó el pescador con extrañeza. «Hace más de 1800 años que murió Salomón. Háblame con más cortesía o te arranco la existencia», repuso el genio en tono de amenaza. «¿Es decir, que me mataréis en pago de haberos puesto en libertad? Pues vaya una recompensa. Pronto lo habéis olvidado. Eso no se opone a que mueras a mis manos, y la única gracia que te concedo es que elijas la clase de muerte que va a poner fin a tus días». «¿Pero en qué he podido ofenderos?», preguntó el infeliz pescador lleno de angustia. «En nada, pero es forzoso que te trate así, y como prueba de ello escucha mi historia. Yo soy uno de esos espíritus malignos que se han rebelado contra la voluntad de Dios. Todos los genios, menos Acar y yo, prestaron obediencia al gran profeta Salomón. Y este rey, en venganza, me mandó a aprisionar y conducir delante de su trono, como en efecto se verificó, a su intimación expresa para que le jurase fidelidad. Le respondí con una altanera negativa, y Salomón en castigo me encerró dentro de esa copa de cobre, cerrada y sellada por el mismo monarca. Después fui arrojado al mar en mi estrecha cárcel. Durante el primer siglo de prisión juré a ser rico y feliz al hombre que me liberase del tormento antes de transcurrir los 100 años. Pero nadie vino en mi auxilio. En el segundo siglo juré dar a mi libertador todos los tesoros de la tierra y ninguno apareció. Al tercero prometí convertir en rey al que me sacara de la copa y prolongar los días de su vida. Por último, desesperado ya, al 4.º siglo de cautiverio juré matar al hombre que me devolviese la libertad y la luz del sol. Ese hombre has sido tú, y por consiguiente prepárate a morir. Y dime cómo quieres que te mate. Debo cumplir mi juramento». En vano le dijo el pescador que aquello era una injusticia, que iba a pagar el bien con un crimen, y a dejar huérfanos a sus 3 inocentes hijos. El genio se mostró iracundo e inexorable. La necesidad aguza el ingenio y al pobre pescador se le ocurrió una ingeniosa estratagema. «Ya que no puedo evitar la muerte», dijo, «me someto a la voluntad de Dios, pero antes de morir quisiera que me dijeras la verdad sobre una duda que tengo». «Pregunta lo que quieras y despacha pronto», repuso el genio. «¿Es verdad que estabas dentro de esa copa?». «Sí, lo juro».
Pues no puedo creerte, porque es imposible que se encierre tu cuerpo en un sitio tan pequeño, que apenas es capaz de contener una de tus manos. No lo creeré sino viéndolo. Pues para que te convenzas, lo vas a ver ahora mismo. Entonces se disolvió el cuerpo del genio, que cambiado en humo, empezó a entrar poco a poco en la copa hasta que no quedó fuera ni una sola partícula. «Y bien, ¿me creerás ahora, incrédulo pescador?», exclamó la voz del genio. El pescador, en vez de responder, se apresuró a cerrar la copa con la tapadera. Al verse encerrado nuevamente, el genio se enfureció y se esforzó por salir de la copa, pero fue en vano, porque se lo impedía el sello de Salomón que el pescador había vuelto a ajustar. Recurrió entonces a las súplicas y a los ofrecimientos, asegurando que cuanto había dicho hasta entonces fue chanza, mas el pescador, lejos de ablandarse, replicó: «Me guardaré mucho de dejarte salir, maldito genio, que pagas con la muerte los beneficios que se te hacen. Voy a arrojar la copa al mar y a avisar a todos mis compañeros que no vengan a echar sus redes en este sitio, y que si llegan a pescar algún día la copa, la vuelvan a arrojar enseguida, si no quieren morir. Y mientras la acabo de cerrar bien para que no puedas escaparte, voy a referirte la historia del rey leproso y de su médico, para que te sirva de enseñanza». «Pero, señor», interrumpióse Sherezade, «es ya día claro y, si me lo permitís, mañana terminaré la historia del pescador». Accedió el sultán, y a la hora de costumbre prosiguió su esposa con estos términos: «La historia del rey griego y del médico Dubán. Había en el estado de Suma, en Persia, un rey cubierto de lepra. Sus médicos habían puesto en práctica todos los medios que su ciencia les sugería para curarle, aunque inútilmente. Cuando llegó a la corte un médico habilísimo llamado Dubán. Este había aprendido cuanto sabía en los libros griegos, persas y turcos, y conocía al dedillo las cualidades buenas y nocivas de las plantas y de las drogas. Sabedor de la enfermedad del rey y de que había sido desahuciado por sus médicos, encontró el medio de hacerse presentar al soberano. «Señor», le dijo, «si me queréis conceder el honor de aceptar mis servicios, me comprometo a curaros». «Si hacéis lo que decís», repuso el rey, «os aseguro que colmaré de riquezas a vos y vuestros descendientes». Retiróse el médico a su casa e hizo un mazo de madera con el mango hueco, perforado de una manera casi imperceptible, en el que colocó la droga de que pensaba servirse. Hecho esto, fabricó una bola a su capricho y, provisto de ambos objetos, se presentó al día siguiente a su majestad y le dijo que era preciso que montase a caballo y fuese a la plaza pública a jugar al mayo. El rey obedeció, y cuando estuvo en el lugar designado para el juego, se le acercó el médico y le dijo, entregándole el mazo ya preparado: «Tomad, señor, empujad esta bola con el mazo que os presento, hasta que a fuerza de hacer ejercicio sintáis la mano y el cuerpo bañado en sudor. El remedio medicinal que he puesto en el mango penetrará por los poros al contacto del calor de la mano. Entonces volveréis a palacio para daros un baño, acostándoos enseguida, y mañana al amanecer estaréis curado completamente». Obedeció el rey los mandatos del médico sin apartarse de sus sabios consejos, y en efecto, al día siguiente se levantó con el cuerpo sano y limpio, de tal suerte que no quedaron huellas de la horrible dolencia que antes le afligía. Hizo comparecer ante sí a los cortesanos para notificarles el triunfo de Dubán, y todos manifestaron un gozo indecible. Cuando el médico entró en el salón del trono y fue a postrarse a las plantas del rey, éste le abrazó elogiándole como se merecía, y aún le invitó a sentarse con él a la mesa real, favor insigne, desconocido para los súbditos de aquel país. Además le dio 2000 sequíes, y le hizo, en una palabra, objeto de sus continuas deferencias. Ahora bien, este rey
Tenía un gran visir, avaro, envidioso y capaz de cometer los más horrendos crímenes con tal de satisfacer sus malvados sentimientos. Señor, le dijo, es muy peligroso para un soberano confiar a ciegas en un hombre cuya fidelidad no ha sido probada. ¿Colmáis de beneficios a Dubán, sin saber si es un traidor que se ha introducido en vuestra corte con ánimo de asesinaros? Estoy muy bien informado y puedo afirmar sin temor a ser desmentido que Dubán ha salido del corazón de Grecia y venido aquí con el horrible designio de que acabo de hablar a vuestra majestad. No, visir, interrumpió el rey. Estoy seguro de que ese hombre a quien calificáis de pérfido es el más virtuoso que existe en el mundo y al que más quiero. Comprendo lo que pasa. Su virtud excita vuestra envidia, pero os aseguro que no me inclinaréis injustamente en contra suya. Recuerdo muy bien lo que un visir dijo al rey Simbad, su señor, para impedir que éste diese muerte a su hijo. Señor, interrumpió el visir envidioso, suplico a vuestra majestad que me perdone el atrevimiento de suplicarle que me refiera lo que el visir del rey Simbad dijo a su señor para impedir que diese la muerte al príncipe, su hijo. Este visir, contestó el rey, después de haberle expuesto cómo podía cometer una acción de la que luego tendría que arrepentirse si daba oídos a las acusaciones de su suegra, le contó la siguiente historia. Historia del marido y el papagayo. Un hombre tenía una esposa a quien amaba con tal delirio que apenas se atrevía a perderla de vista. Los negocios le obligaron un día a alejarse de ella, pero antes de emprender la marcha compró un papagayo que no solo hablaba muy bien, sino que tenía la cualidad de charlar todo lo que hacían delante de él. Le puso en una jaula colocándola en el cuarto de su mujer y suplicó a ésta que cuidase mucho al animal. Hizo el viaje y cuando volvió a su casa preguntó al papagayo si su esposa se había acordado de él y pronunciado alguna vez el nombre de su marido ausente. Pero el pájaro le dijo que ni un solo día se le había ocurrido a su mujer nombrarle para nada, como era la verdad. La esposa, descubierta en su indiferencia, sospechó que el papagayo era el autor de aquella mala pasada y, ofendida por las recriminaciones de su marido, resolvió vengarse del pájaro charlatán. Tuvo necesidad el buen hombre de abandonar su casa durante una noche y la mujer ordenó a los esclavos que arrojasen agua en forma de lluvia sobre la jaula, que hiciesen con la boca un ruido semejante al del trueno y por último que de vez en cuando, a la claridad de una luz amarillenta, diesen vueltas a un espejo a la vista del papagayo. La ilusión fue tan completa que cuando el marido preguntó al animal lo que había sucedido durante su ausencia, éste le contestó que la lluvia, los truenos y los relámpagos le habían impedido ver ni observar nada. Como el buen hombre sabía que la noche, lejos de ser tempestuosa, había sido serena y apacible, se convenció de que el pájaro no dijo la verdad, ni respecto a la mujer, ni menos en cuanto a la tempestad. Indignado, pues, sacó al papagayo de la jaula y lo arrojó al suelo con tal fuerza que le aplastó al animalito la cabeza. Supo más tarde el buen hombre que su esposa no le amaba, que el papagayo había dicho la verdad al acusarla de indiferente y se arrepintió mucho de haber dado muerte al pobre pájaro. Cuando el rey griego hubo concluido la historia que antecede, añadió: «Y vos, visir, impulsado por la envidia, queréis que dé muerte al médico Dubán, que ningún daño os ha hecho, pero me guardaré muy bien de seguir tal consejo, para no arrepentirme, como el buen hombre del cuento que mató a su papagayo». «Señor», replicó el infame visir, decidido a perder al médico. Cuando se trata de asegurar la vida de un rey, la simple sospecha, la acusación sola equivale a la certidumbre, y más vale sacrificar al inocente que salvar al culpable. Lo repito una vez más, el médico Dubán quiere asesinaros,
y no es la envidia, sino el amor a mi soberano lo que me hace dar este aviso a vuestra majestad. Señor, si no tomáis las debidas precauciones, os será funesta la confianza que tenéis en el médico Duván, y yo sé con seguridad que es un espía infame, pagado por los enemigos de vuestra majestad, para atentar a su preciosa vida. Os ha curado, es verdad, pero quizá nada más que en apariencia y no radicalmente. ¿Quién sabe si sus remedios no producirán con el tiempo efectos mortales? El rey griego, hombre de cortos alcances, no tuvo bastante penetración para conocer la negra perfidia de su visir, ni tampoco suficiente firmeza de carácter para resistir en su primera resolución. Las últimas palabras del visir le convencieron de lo que antes no quiso creer. Visir, le dijo, tienes razón, y tal vez haya venido ese médico a la corte a quitarme la vida, lo cual es muy fácil conseguirlo por el simple olor de una de sus drogas. Cuando el visir vio al rey en la disposición de ánimo que quería, añadió que el medio más seguro de librarse de tan horrible enemigo consistía en prender al médico Duván y cortarle enseguida la cabeza, horroroso designio que fue aceptado por el rey. Así pues, llamó a uno de sus oficiales para que fuese en busca del médico, quien apenas recibió el aviso se apresuró a ir al palacio. ¿Sabes?, le preguntó el rey, ¿para qué te he hecho venir aquí? No, señor, respondió Duván, y espero que vuestra majestad se sirva decirme el objeto de su llamada. Pues te he mandado buscar para librarme de ti quitándote la vida. Señor, exclamó el infortunado Duván, ¿por qué voy a morir? ¿Qué crimen y qué delito he cometido? He sabido por buen conducto, replicó el rey, que eres un espía y que quieres atentar contra mi vida, y para evitarlo voy a arrancarte la tuya. Descarga el tremendo golpe, añadió dirigiéndose al verdugo que estaba presente, y que tu alfanje me libere de un pérfido que se ha introducido en la corte para asesinarme. El médico recurrió entonces a las súplicas y exclamó, Señor, prolongadme la vida, que Dios prolongará la de vuestra majestad. No me hagáis morir, porque Dios podría trataros del mismo modo. El pescador interrumpió su relato para dirigir la palabra al genio, a quien dijo, ¿ya ves que lo que le sucedió al médico Duván con el rey es lo mismo que acaba de ocurrir entre nosotros? El rey griego continuó. En vez de condolerse al escuchar las plegarias del médico, replicó con excesiva dureza, tengo necesidad absoluta de que perezcas, para que no me quites la vida de una manera tan ingeniosa y sutil como me has curado. El médico, anegado en amargo llanto, y vista la ineficacia de su ruego, se decidió, o por mejor decir, se resignó a recibir el golpe mortal. El verdugo le vendó los ojos después de atarle las manos, y ya se disponía a desenvainar el alfanje cuando los cortesanos, movidos a compasión, suplicaron al rey que perdonase a Duván, de cuya inocencia estaban prontos a responder. Pero el soberano se mostró inflexible y les habló en términos tan duros que nadie se atrevió a proferir ni una palabra más. El médico, ya de rodillas y con los ojos vendados, dirigió por última vez la palabra al rey y le dijo, Señor, puesto que vuestra majestad no quiere revocar la horrible sentencia, le ruego al menos que me permita ir a mi casa para dar el postrer adiós a mi familia, hacer algunas limosnas y legar mis libros a personas que hagan buen uso de mi recuerdo. Entre ellos hay uno que quiero regalar a vuestra majestad, libro precioso y digno de figurar entre los objetos de un tesoro. Contiene muchas cosas curiosas y la principal consiste en que cuando me hayan cortado la cabeza, si vuestra majestad se digna abrir el libro a la 6ª hoja y leer el lado izquierdo del 3er renglón, mi cabeza responderá a todas las preguntas que vuestra majestad se digne hacerle. El rey, lleno de curiosidad por ver tal maravilla, permitió a Duván que fuera a su casa.
Puso el médico en orden sus negocios, y como se había esparcido el rumor de que a su muerte iba a verificarse un prodigio inaudito, los visires, los imanes, los oficiales superiores y toda la corte, en fin, fue al siguiente día a palacio para ser testigo de la triste y a la par extraña ceremonia. Compareció a la hora señalada el médico Douban, el cual con un gran libro en la mano avanzó hasta las gradas del trono y dijo al rey: «Tomad, señor, este libro. Cuando mi cabeza esté separada del tronco, mandad que sea colocada en una palangana y la sangre cesará de correr. Abrid entonces el libro y la cabeza responderá a todas las preguntas que se le dirijan. Pero permitidme, señor, que implore otra vez la clemencia de vuestra majestad. En nombre de Dios, compadeceos de un hombre que es inocente». «Tus ruegos son inútiles», replicó el rey, «y quiero que mueras, aunque no sea más que por el placer de oír hablar a tu cabeza». El rey tomó el libro de manos del médico y ordenó al verdugo que cumpliese con su deber. La cabeza fue cortada tan diestramente que cayó en la palangana y la sangre se detuvo al momento. Entonces, y con gran asombro del rey y de los espectadores, la cabeza del médico abrió los ojos y tomando la palabra dijo: «Abra el libro, vuestra majestad». Obedeció el rey, y como quiera que la primera hoja estaba pegada contra la segunda, se humedeció el dedo con la lengua para volverla sin dificultad, operación que repitió hasta la sexta hoja en blanco como las precedentes. «Aquí no hay nada escrito», exclamó el rey. «Volved aún algunas hojas más», respondió la cabeza, y el soberano continuó siempre llevándose el dedo a los labios, hasta que hizo su efecto el veneno de que estaba impregnado el papel del libro. Una agitación horrible se apoderó entonces del rey, turbósele la vista y cayó a los pies del trono presa de atroces convulsiones. Cuando el médico Douban, o su cabeza, hablando con propiedad, vio que no quedaba al rey más que algunos momentos de vida, exclamó con acento sepulcral: «Tirano, así deben perecer los príncipes y reyes que, abusando de su autoridad, sacrifican a los inocentes. Tarde o temprano, Dios castiga siempre sus injusticias y sus iniquidades». Apenas profirió estas palabras, perdió la cabeza lo poco que le quedaba de vida, y el rey exhaló el último suspiro. Así murieron el rey griego y el médico Douban. Continuó el pescador dirigiéndose al genio encerrado siempre en la copa. Si el rey hubiese perdonado la vida a Douban, él mismo hubiese conservado la suya, pero desoyó sus ruegos y Dios le impuso merecida pena. Lo mismo, oh genio, sucede contigo. Si tú antes te hubieses compadecido de mí concediéndome lo que te pedía, tendría lástima de ti, pero en recompensa de un beneficio quisiste matarme, y yo a mi vez debo ser inexorable. Voy pues a vengarme arrojándote de nuevo al mar, a fin de que permanezcas aprisionado en la copa hasta la consumación de los siglos». «Amigo mío», exclamó el genio con voz dolorida, «te suplico que no me trates con tanta crueldad. Es más noble desechar toda idea de venganza y pagar el mal con un bien. No hagas conmigo lo que Inma hizo con Ateca». «¿Y qué fue?», preguntó el pescador. «Si deseas saberlo, sácame de aquí, porque me es imposible hablar en tan estrecha cárcel. Haré todo lo que tú me ordenes cuando me vea libre». «No, no», replicó el pescador, «he perdido la confianza en ti, y voy a precipitarte en el fondo de los mares, de donde nunca debes salir». «Por última vez», gritó el genio, «no solo te juro no hacerte daño alguno, sino que te enseñaré un medio infalible para que seas enormemente rico». La dulce esperanza de salir de la pobreza decidió al fin al pescador a complacer al genio, que al verse libre dio un puntapié a la copa haciéndola rodar hasta el mar. Asustado, el pescador creyó que el genio quería jugarle de nuevo alguna mala pasada, pero este último le tranquilizó con una sonrisa, mandándole que tomase las redes y le siguiera, lo cual obedeció el pescador,
no sin cierta desconfianza natural después de lo que había sucedido. Atravesaron la ciudad, llegando luego a lo alto de una gran montaña y enseguida a una llanura que les condujo a un estanque situado entre 4 colinas. Ya en la orilla, dijo el genio al pescador: echa las redes y coge pescado. No era difícil, por cierto, toda vez que se veía una gran cantidad de peces en el estanque, pero lo que sorprendió mucho al pescador fue que los 4 que había sacado eran de 4 colores diferentes: blanco, encarnado, azul y amarillo. Llévate esos peces, dijo el genio, preséntalos al sultán y este te dará en cambio más dinero que el que puedes imaginarte. Ven diariamente a pescar a este estanque, pero no eches las redes más que una sola vez cada día, pues de lo contrario te puede suceder alguna desgracia. Sigue con exactitud el consejo que te doy y serás feliz. Al concluir de hablar, el genio dio un golpe con el pie en el sitio en que se hallaba, abrióse la tierra y desapareció en sus profundidades. Al día siguiente fue el pescador muy gozoso al palacio del sultán para presentarle los pescados, y el sultán, lleno de admiración y no dudando que serían tan gratos al paladar como hermosos a la vista, los mandó a entregar a una cocinera muy hábil que le había enviado el emperador de los griegos. Luego dispuso que se diesen 400 monedas de oro al pescador, quien al verse tan rico se entregó a los mayores transportes de alegría, creyendo al principio que la realidad no era más que un sueño de ambición y de aventura. Preciso es hablar ahora, continuó Sherezade, de la cocinera del sultán, que iba a verse en grande apuro. Apenas limpió los pescados, comenzó a freírlos con aceite en una sartén, y al verlos de un lado a otro para que saliesen dorados por igual, se abrió una pared de la cocina presentándose una mujer joven de gran belleza y de alta y elegante estatura. Vestía un traje de raso con dibujo de flores a la moda egipcia. Los pendientes, el collar y los brazaletes eran de oro, perlas y rubíes, y llevaba en la mano una varita de mirto, con la cual, acercándose a la sartén, tocó a uno de los peces. «Pescadito», dijo, «¿cumples con tu obligación?». «Nada», respondió el pescado, y la dama repitió las mismas palabras. Entonces los 4 peces levantaron juntos la cabeza y dijeron: «Sí, sí cumplimos. Si cantáis, cantamos. Si pagáis vuestras deudas, pagamos las nuestras. Si huís, vencemos y quedamos contentos». La dama derramó el contenido de la sartén cuando los peces concluyeron de hablar y desapareció por la abertura de la pared, que volvió a su primitivo estado. Estupefacta, la cocinera ante tantas maravillas fue a dar vuelta a los peces que estaban sobre las brasas y los halló negros como el carbón, de suerte que era imposible presentarlos al sultán. «Pobre de mí», exclamó consternada, «cuando sepa mi augusto amo lo que ha sucedido, ¿cómo podré escapar de su cólera?». En aquel momento entró el visir y preguntó si estaban preparados los peces. Refirióle la cocinera lo que había ocurrido, y como es natural, el relato dejó asombrado al visir. «Es esto demasiado extraordinario para que pueda ocultárselo al sultán», dijo aquel. Y en efecto, de la cocina se encaminó a los aposentos del soberano, a quien puso al corriente de todo cuanto había sucedido. El sultán mandó llamar al pescador, y cuando le tuvo delante le preguntó: «Amigo mío, ¿podríais traerme otros 4 peces, cada uno de distinto color?». Contestó el pescador que si su majestad le concedía 3 días de plazo, seguramente podría complacerle. Accedió el sultán a lo que se le pedía. Volvió el pescador al estanque y en cuanto tiró de la red halló otros 4 peces de distintos colores. Contento el sultán, porque en realidad no esperaba que tan pronto satisfacieran sus deseos, mandó que se dieran otras 400 monedas de oro al pescador. Cuando éste le hubo entregado los peces, el sultán hizo que le llevaran a su aposento los útiles necesarios para freír los peces. Encerrado con el visir, este ministro encendió el fuego y puso en este una sartén, y cuando los peces estuvieron fritos de un lado, los volvió del otro.
Entonces se abrió la pared, pero en vez de la hermosa señora apareció un negro. Vestía a la usanza de los esclavos, era de estatura gigantesca y llevaba en la mano un enorme garrote. Se acercó a la sartén y tocando con el palo a uno de los peces le preguntó con voz terrible: «Pescadito, ¿cumples con tu deber?». Los pescados respondieron alzando la cabeza: «Sí, sí, cumplimos. Si cantáis, cantamos. Si pagáis vuestras deudas, pagamos las nuestras. Si huís, vencemos y quedamos contentos». El negro colosal derramó el contenido de la sartén y redujo a carbón los 4 pescaditos. Verificado, lo cual desapareció de la misma manera que había venido. «Esos pescados», dijo intranquilo el sultán, «significan algún misterio y quiero aclararlo a toda costa». Envió a buscar al pescador, a quien dirigió apenas entró las siguientes palabras: «¿En qué sitio has pescado los peces que trajiste a palacio?». «Señor», respondió el pescador, «en un estanque rodeado de 4 colinas próximo a la montaña que se ve desde aquí mismo». «¿Conocéis vos ese estanque?», preguntó el sultán al visir. «No, señor, no lo conozco ni he oído jamás hablar de él, a pesar de que hace 60 años que voy de caza por esos parajes». Dijo luego el pescador que desde el palacio al estanque no había más que 3 horas de camino, y como estaba muy distante la noche, mandó el sultán que toda la corte montase a caballo y le siguieran al estanque, sirviéndole el pescador de guía en la expedición. Al bajar la montaña vieron con asombro los cortesanos una gran llanura de la que hasta entonces no habían tenido noticia, y poco después el estanque tal como le había descrito el pescador. Las aguas de aquel estanque eran de tal limpieza y transparencia que parecían hermosos cristales bajo los que corrían peces semejantes a los que había visto el sultán. Admirado de que ninguno de sus cortesanos supiese nada de la existencia del famoso estanque, determinó averiguar la razón del extraño color de los peces. Así es que ordenó acampar y levantar tiendas a orillas del estanque. Llegada la noche, retiróse a su pabellón y habló en estos términos dirigiéndose a su visir: «Estoy sumamente preocupado e inquieto. Ese estanque transportado a estos lugares, el negro que se apareció en mi aposento, los peces que hemos oído hablar, todo excita de tal modo mi curiosidad que no puedo resistir el deseo de satisfacerla. Por lo tanto, he concebido un proyecto que estoy decidido a llevarlo a la práctica. Yo me alejaré solo de este campo y os recomiendo que no deis cuenta a nadie de mi ausencia. Aquí en mi pabellón permaneceréis vos, y cuando por la mañana vengan los emires, los despedís diciéndoles que estoy indispuesto. Lo mismo haréis los días sucesivos hasta mi regreso». El sultán vistióse con un traje cómodo para viajar a pie, tomó su alfanje y abandonó el campamento, después de haberse asegurado de que todos dormían y de que por consiguiente no podía ser visto. Caminó por la llanura hasta la salida del sol sin detenerse un momento, y a la luz de los primeros albores de la mañana distinguió un gran edificio donde esperaba saber algo de lo que iba a indagar. Más cerca ya de dicho edificio vio que era un magnífico palacio, y por mejor decir, una imponente fortaleza de mármol labrado y cubierto de una capa de acero fino, terso y reluciente como el cristal de los espejos. Adelantóse, y aunque la puerta estaba a medio cerrar, el sultán creyó de su deber el llamar primeramente. Nadie acudió ni al primero, ni al segundo, ni al tercer golpe, y excitada aún más su curiosidad por este raro silencio, se decidió al fin a penetrar en el edificio. En el vestíbulo solo respondió el eco a sus palabras, y pasó a un gran patio desierto como todo lo que acababa de recorrer. Y después de unos magníficos salones cuyas alfombras, muebles y colgaduras eran de riquísimas telas de seda de la Meca y de las Indias bordadas en plata y oro. Después entró el sultán en otro departamento de más lujo todavía. En los 4 extremos vio 4 hermosos leones de oro macizo que arrojaban agua por la boca, agua que al caer se convertía en perlas y diamantes
juntándose con un surtidor situado en el centro del salón y que desde su taza de mármol se elevaba hasta la bóveda formada de primorosos arabescos. Además, el alcázar estaba rodeado por 3 ángulos de un vasto jardín lleno de bosques, fuentes, alamedas y florestas, y por último de una infinidad de pajarillos que daban al aire la cadencia y la armonía de sus cantos, sin poder abandonar aquellos lugares porque una gran red tendida por afuera de los árboles les impedía gozar de libertad completa. El sultán había caminado largo trecho cuando de pronto hirió sus ojos una voz plañidera, seguida de varios gritos de angustia. Escuchó atentamente y oyó estas tristes palabras: «Fortuna que no has querido dejarme gozar largo tiempo de una vida feliz, y me has hecho el más desgraciado de los hombres. Cesa de perseguirme y pon fin a mis tormentos con la muerte». Conmovido el sultán al oír esto, se levantó dirigiéndose al lado de donde salía la voz y vio a un joven ricamente vestido sobre un trono de poca altura. Tenía retratada la tristeza en su semblante y devolvió un saludo al sultán con una inclinación de cabeza. «Señor», le dijo, «debería levantarme para recibiros como corresponde, pero hay una razón poderosa que me impide hacerlo». «Señor», le contestó el sultán, «os quedo agradecido por el buen concepto que os merezco. Atraído por vuestros lamentos, heme enterado de vuestros dolores y vengo a ofreceros mis servicios. Espero que no será una indiscreción pediros que me contéis la historia de vuestras desventuras». «Ah, señor», respondió el joven, «¿cómo es posible que no me lamente y que mis ojos no sean 2 fuentes de constantes lágrimas?» Diciendo esto, levantó su túnica, dejando ver que solo era hombre desde la cabeza hasta la cintura y que el resto de su cuerpo era de mármol negro. No es fácil imaginar el estupor del sultán a la vista del deplorable estado del joven. «¿Qué me habéis enseñado?», exclamó, «que a la vez de llenarme de horror ha excitado mi curiosidad. Ardo en deseos de conocer vuestra historia, que sin duda será maravillosa y no ajena al estanque de los peces. Así pues, os ruego que me la contéis». «No puedo negarme a complaceros», repuso el joven, y comenzó así. Espero les haya gustado este video. Si es así, favor de dar pulgar arriba, compártanlo y suscríbanse a mi canal, es gratis. Muchas gracias y hasta la próxima.